Buenas noches una vez más. ¿Ya me escuchan? Estoy leyendo en el chat, me avisa. Este video está siendo transmitido por Instagram Live. Aún no lo estoy haciendo en YouTube en directo, así que me están avisando. Estoy estrenando micrófono, por lo cual a veces no he aprendido a manejarlo aún. Entonces a veces hago un poco el sonido, entonces les agradecería si me orientan a través del chat si está en línea o no. Bueno, estuve hablando un par de minutos solo, pero les estaba informando que debido a cambios en las directrices, y por directrices digo a la dueña real de este canal, mi manager, pareja contemporánea, eh, se va a incrementar el flujo de videos. Va a haber un martes de review de noticias, el jueves de review de libros, películas, anime, arte, lo que sea, y el domingo de videos de geopolítica. También otro cambio que debe haber es la extensión de los videos. El caso chino, que fue el último video que subí, tardó 1 hora y es el que menos views ha tenido. Así que hay que reducir el tiempo. Eso claramente. Así que entremos de una vez en materia. El libro que les quiero traer lo voy a poner acá en el recuadro. Puertas de Fuego. No tengo copias físicas de ese libro. Como es mi libro favorito, me la paso regalando las copias que tenía. Así que ahorita ya no tengo. Tengo las copias en PDF. Yo soy ese amigo fastidioso que en bodas, en cumpleaños, en absolutamente cualquier evento va a regalar libros. De preferencia los míos. Eh, Creo que es un aspecto más personal. Sobre todo cuando es un libro, mi libro favorito en lo personal. El que creo que está mejor escrito de Steven Pressfield. Quiero hacer la gama de todos los libros de Pressfield. O sea, significa releérmelos, así que me va a tardar un poco porque no tengo mucho tiempo ahorita. Sin embargo, Puertas de Fuego es la narración más vívida que puede haber de la batalla de las Termópilas. Para mí, para mi concepción, superando el cómic. Y por supuesto la película. Es un libro sangriento, crudo, al mejor estilo que solo Pressfield puede relatar. Por supuesto, trata mucho de la cultura helénica, pero sobre todo la exaltación de la figura del soldado espartano. Eh, Directamente comienza con la premisa de que el ejército espartano no solamente es invencible, sino que son los salvadores de Grecia. Un contexto histórico corto, no quiero alargar este video demasiado, pero corto. Muchos creen que la cuna de la civilización occidental, que es greco-judía, en la Grecia era Atenas, y Atenas era importante, pero la ciudad que se llevaba todos los ojos, toda la admiración y todas las miradas de la sociedad helénica era la espartana. Se decía que Atenas era la mente de Grecia, pero Esparta era los colmillos. Aun cuando los ejércitos atenienses se enfrentaron a los espartanos de tú a tú, luego, por supuesto los tebanos derrotaron las falanges epaminondas posterior a las guerras del Peloponeso. Sin embargo, los ejércitos de hoplitas atenienses no eran los que más se llevaban la admiración, sino eran los espartanos, debido a su preparación a las ágoges y a la cripteia, la policía secreta de asesinato de Ilotas. Es con todo esto que entra en forma el libro. Y se trata acerca de un pequeño joven que con su prima Diómaca se alejó del pueblo por diversas circunstancias. Van a haber muchos spoilers, evidentemente. Pero no quiero tocar los puntos de la trama que quiten el placer de leer este libro. Pues me lo he leído como 10 veces, obviamente me encanta. Seones, nuestro protagonista, va con su prima Diómaca. Se alejan del pueblo por diversas circunstancias. Un grupo de argivos, enemigos ávidos. En estas épocas, partamos del hecho que en estas épocas en los siguientes 5 años que transcurrieron entre la batalla de Maratón y la batalla de las Termópilas, sucedieron cerca de 40 conflictos bélicos entre las ciudades-estado griegas. No había una unidad panhelénica que no se constituyó tanto porque Grecia nunca fue un imperio unificado, porque las ciudades-estado no se llevan muy bien entre sí. Sin embargo, sí hubo una concepción panhelénica posterior, que se manifestó sobre todo en la época de Solón, que es por supuesto la base de la democracia.
defectuosa claramente, solo los hombres podían participar, hombres ricos, no esclavos, no mujeres, no mulatos, no nada. Entonces, digamos, era una incipiente democracia que fue lo que trató de recuperar el Renacimiento y y todos los participantes que tuvieron, los enciclopedistas y todos aquellos que tuvieron que ver con la Revolución Francesa. No es de historia, es del libro. Los archivos quemaron la ciudad de este chico del protagonista y de su prima. Ellos escapaban a las montañas y allá se encontraron con el personaje que más me encantaba en el principio de este libro, que es Bruxeos, que era un esclavo ciego de la familia de Seones, del protagonista, que escapó a las montañas. Él era experto, era un esclavo, pero era un experto en supervivencia de montaña, en administración y todo. Y quería a los niños como si fueran suyos. Entonces, cuando escaparon a las montañas, allí estuvieron viviendo durante meses. Bruxios temía que se volvieran chicos salvajes, entonces los ponía a relatar la Ilíada. Digamos, ese aspecto me toca mucho porque yo cuando era joven, mi abuelo me ponía a relatar también la Ilíada. Por supuesto en español. Me intentó enseñar griego, pero es bastante molesto. Entonces la Ilíada y la Odisea también eran parte fundamental de lo que fue mi infancia. Entonces cuando en estos libros tratan acerca de el interés de Homero y de aquellos que estudian a Homero en transmitir el conocimiento y la civilidad de un ciudadano para su sociedad a través del estudio de la Ilíada y la Odisea, siempre tienen un puntico extra en mi apreciación del libro. Con esto en mente, pasaron un invierno en las montañas, tratando de sobreviviendo. Apelita superviviendo, Bruxeos estaba muy preocupado porque los chicos se volvieran salvajes. En una de esas ocasiones, bueno, de hecho fue 2-3 días después de que había sucedido la guerra, la traición, porque era un pueblo aliado de la ciudad-estado a la que ellos pertenecían, los traicionó y mataron a toda la población. La granja donde ellos vivían estaba siendo habitada por unos soldados argivos. Ellos se acercaron para poder enterrar a sus padres, en caso de Diomaca a sus tíos, y los argivos se mostraron bastante civilizados con ellos, los admitieron, dijeron las oraciones junto a los cadáveres que estaban incinerando en las piedras. Obviamente en Grecia se manejara la cremación. Y hasta ahí todo se veía normal. Y creo que ese es el primer punto de inflexión de los protagonistas que nos da el tono de lo que va a ser el libro. Más allá de las descripciones de la batalla que de por sí mostraban cómo los caballos en llamas corrían atemorizados y no permitían ayuda, mostrando cómo los seres indefensos son los primeros y quienes más sufren en una guerra, pues ellos no tienen el raciocinio de que alguien los quería ayudar y salían corriendo, igual los bueyes que estaban con las lanzas clavadas. Entonces digamos, bueno, la descripción es sangrienta, pero cuando los soldados, después de hacer los ritos funerarios a los cuerpos de los padres que ellos mismos asesinaron de estos niños, se llevan a la joven, a Diomaca, detrás de una piedra, y entre 6 la violan. Por supuesto, a Seones y a Bruxeos los retienen en el suelo, pero ellas escuchan cómo están violando a Diomaca. Diomaca tenía 13 años, si no estoy confundiendo las edades, y Seones tenía 12. Entonces, 6 soldados la violaron. Después de eso terminaron, los soldados les dieron algo de comida y les dijeron que no se acercaran ni fueran a los pueblos cercanos porque esto iba a seguir sucediendo. La relación cambió fundamentalmente. En el libro relatan claramente que Diomaca creía que había ofendido al dios Imen, al ya no ser una mujer pura. Recordemos que la cultura judía comparte algo con la griega, con la japonesa, y es esta creencia de que la virginidad implica algún tipo de virtud para la mujer. Por lo tanto, ella ya pensaba que no iba a ser una novia, que no se iba a poder casar, que no iba a poder tener hijos debido al ultraje que sufrió, y se culpaba a sí misma. Teniendo 13 años, aún sigo sin saber cómo se provocó un aborto, cortándose con cuchillos que le provocaron un desangramiento que casi la mata. Bueno, así empieza el tono de este libro. Estando en las montañas, en el pleno invierno tenían hambre y bajaban a las demás granjas a robar algo de comer.
Bueno, Bruxeus no les gustaba que fueran ladrones, entonces él iba y pedía. Y después los mostraba y algunos les daban. Llegó el invierno, él empezó a ponerse muy enfermo y ya era una edad avanzada. Y obviamente todos sabían que iban a morir. Entonces ellos empezaban a robar bastante la comida. Y en una de estas, nuestro protagonista se adentra en una granja y lo descubren. Los perros lo atrapan y los dueños de la granja lo crucifican a unos maderos. Por el frío no lo mataron en esa ocasión, sino lo iban a matar al día siguiente. Horas, durante horas. Y acá creo que toca uno de los aspectos más relevantes de lo que es este libro y ese aspecto psicológico de los soldados. Porque él decía que se odiaba a sí mismo a estar pidiendo ayuda. Se odiaba porque si él fuese un espartano no habría gritado de ayuda tanto como lo hizo cuando lo crucificaron. Durante horas estuvo crucificado hasta que el esclavo ciego, Bruxius, y su prima Diomaca lo bajan de la cruz y se lo llevan. Él estaba no tan avergonzado, no, él no estaba tan mal por la vergüenza de haber sido capturado, ni por el dolor de haber sido crucificado, sino estaba mal era por la forma en que grité que pedía ayuda. Esto marca el punto de que respecto a la traición del ejército aliado que tuvo la ciudad, él se encontró con un conocido del pueblo que decía que de haber tenido 50 espartanos en su pueblo habrían podido sobrevivir y haber vencido a los argivos que los atacaron. Entonces Seone se obsesionó con esa idea de los espartanos como el ideal del soldado perfecto. Con todo esto que aconteció otro problema en la psiqui de nuestro protagonista. Y era que al crucificar, eso rompe los tendones de las manos. Por lo tanto, las personas ya no pueden volver a coger ni siquiera una pala para trabajar en una época donde la agricultura era básica. Y no podía coger una lanza para formar parte de la falange espartana, ni tampoco una espada para combatir. Eso lo hirió profundamente. Mucho más profundo, pues al menos lo que relata el libro, mucho más profundo de lo que la violación supuso en Diomaca, o quizás equiparable, porque quizás ambos puntos están mostrando el aspecto de la pérdida de la identidad y de la percepción que ellos tenían para su futuro. Él, volverse un soldado, junto con el ejército espartano, asesinar a aquellos que asesinaron a sus padres. En el caso de ella, ser una esposa. Cosa que ambos ya no podían en ese momento por los ultrajes cometidos por los soldados. En ese punto, por supuesto se le infectaron las heridas, manaba pus de las heridas que tenía en las manos y era el invierno. Recordemos que la figura paternal en este momento era Bruxius, el ciego, y aún así él tenía que salir a conseguir la comida mientras él estaba herido de gravedad. En una de esas noches, él se aleja para morir. Estaba harto de todo, no quería saber más de él, se sentía una vergüenza y se alejó para morir en el frío y en la nieve. Cuando sucedió un delirio, sea un delirio febril a causa de la fiebre o una revelación divina. El aspecto teológico en este libro no se maneja a tanto nivel, sino como para una descripción de la psique de los personajes. Pero en este punto fue fundamental porque bajo el mismísimo Apolo. Apolo, hermano de Artemisa, diosa de la luna, a la cual tengo tatuada en el pecho, que es mi deidad favorita a nivel griego. Apolo, el de las flechas, el médico, aquel cuyas saetas derrotaba a los ejércitos a enviarles enfermedades. Apolo, quien derrotó a la Pitón, por lo tanto todas sus sacerdotisas se llaman pitonisas. Bajó y le dijo que la espada y la lanza le parecían armas poco elegantes y que él únicamente respetaba a aquellos que usaban el arco. Por supuesto, Seones entendió que dado que ya sus manos no podían usar una espada o una lanza, la única arma que le quedaba era el arco. Y como fue el mismo dios arquero el que bajó, entonces ya eso puso el punto de inflexión. Obviamente lo encontraron y no murió. Sobrevivieron y durante 2 años estuvieron viviendo en las montañas, en lo que Bruxius estaba preocupado en los poner a releer los versos de la Ilíada hasta que murió. Simplemente un día se dio. Entonces los dos jóvenes quedaron a la deriva, la última persona que tenían.
se habían muerto, pero él les había dicho, entendamos que en la concepción griega, una persona es ciudadana. Una persona es ciudadana cuando pertenece a una ciudad, pero es una persona, o sea, su concepción de ser humano era que una persona es solamente si pertenece a una ciudad. Dado que la de ellas fue destruido, eran apátridas. De hecho, uno de los castigos que más manejaban en cuestiones políticas y sociales era el ostracismo, que ello significa la, el destierro de su tierra. El destierro de su tierra, valga la redundancia. Que era quizás el aspecto más cruel para un ciudadano de la Grecia. Ellos ya no se sentían parte de una ciudad porque fuera de que fueron traicionados, los demás habitantes que habían escapado junto con ellos estaban cazándoles y robándolos. Por supuesto era la supervivencia del más apto. Sin embargo, para cumplir los deseos de su difunto, de su difunta figura paterna, fueron a Atenas. Pero cuando iban en su dirección había una Y, una intersección, en la que partía los destinos. Se vio con su prima, se dieron un abrazo y se separaron. Ella fue a Atenas, de la capital cosmopolita de la época, y él partió para Esparta. Acá, acá es duro porque ella había perdido a toda su familia. Perdía su figura paterna, que era Bruxius, y ahora perdía la última persona que tenía, que era Diomaca. Todo para cumplir su sueño de ir al ejército espartano, para cumplir la venganza que tenía contra el pueblo argivo. O sea, y hasta ahorita vamos en los 20 primeras hojas. Y hemos visto mucho, mucho de lo que es el tono del libro tan cruento y el manejo de la psicología de los personajes. Y por supuesto el arco de desarrollo que va a tener cada uno va a ser impresionante. El libro claramente se centra en Seones, nuestro protagonista. Y esa es la historia. Sin embargo, el contexto empieza el libro. Me encanta cómo el libro toma la concepción de que muy protocolario. Porque a él lo encuentran. Él es el único sobreviviente de todo el ejército de los 300 espartanos que soportó la embestida persa en la puerta de las Termópilas. Los cirujanos lo lograron salvar. Y todo este relato que estoy diciendo que va a continuar es contado por el mismo Seones en la tienda de Jerjes frente al mismo Jerjes en tiempo real. O sea, el ejército espartano fue derrotado, Leonidas fue decapitado y su cabeza expuesta, al tiempo que Seones está contando la historia. O sea, bueno, el ejército fue derrotado, lo rescataron de los cadáveres y está contando a esto a días de que sucedió la derrota. Por lo tanto, todos los hechos que acaecen sobre la guerra, lo que posteriormente fue la derrota en Platea y en Salamina, están sucediendo mientras él relata todo. Entonces, toda la historia es contada y relatada por él a través del poder que le está brindando el dios Apolo, que lo trajo de la muerte solamente para contar el relato. Porque una de las frases, una de las que tengo tatuadas, fuera el molón lave, que es cuando Jerjes le solicita a Leonidas que entregue sus armas y él dice, ven por ellas, eso en griego es molón lave, que es lo que está inscrito en la estatua que está en este momento en las Termópilas, que durante pequeño tuve la fortuna de visitar, y que creo que es de uno de los episodios que más voy a recordar durante toda mi vida. Porque la carga del heroísmo que se manejó en las Termópilas no suele ser tan recordada en Occidente, a pesar de que el cómic hizo una maravilla. Pero es que el simple hecho de que nosotros hablemos español, que es una lengua romance derivada del latín, lengua en Roma, es una lengua romance, lengua que en Roma, que adoptó la cultura griega, finalmente usó. De Jerjes haber conquistado Grecia, habría extendido las garras del imperio hasta Europa. Por lo tanto, no habría acontecido el imperio romano. No seríamos una sociedad menos desarrollada, porque los persas eran pueblos extremadamente refinados. Pero hablaríamos farsi, o al menos una lengua derivada de las lenguas indobactrianas, indoeuropeas, grecobactrianas. Entonces, la historia de Occidente, tal como la concebimos ahorita, no sería la misma. Por supuesto, después de la islamización que sufrió el imperio persa posterior a la conquista mongola, nos habría afectado a un punto que no seríamos naciones occidentales predominantemente católicas en la zona de Latinoamérica y protestantes en la zona del norte de Europa.
sino seríamos claramente zoroastristas. Eh, o cuando menos corrientes derivadas del zoroastrismo, como es mucho del cristianismo primitivo y primigenio que encuentran en Egipto, en la zona de Siria. Sería muy, muy diferente la historia del mundo si estas personas no hubieran soportado lo que soportaban en las puertas calientes de las Termópilas. Finalmente, nuestro protagonista relata la forma en que llegó a Esparta y se sorprendió acerca de lo que es la sociedad. Entonces el autor nos empieza a contar mucho de lo que es la sociedad espartana. Entendamos que la sociedad espartana era un socialismo primitivo. Es muy curioso cómo la sociedad espartana levanta estos matices de admiración de todos los bandos. Para los nazis era imperante que ellos eran los espartanos y que todo el mundo era una sociedad de ilotas. Los ilotas eran los habitantes griegos que estaban en el territorio de Mesenia, en el Peloponeso, lo que es la Lacedemonia, que es la región, y Esparta, la capital. Eran los habitantes primigenios, llegaron los espartanos, que son los hijos de Heracles, y conquistaron y los esclavizaron. Habían 10 ilotas por cada espartano. De allí la importancia que subyace su entrenamiento militar. Cuando es un número tan dispar, de 20 a 1, 10 a 1, necesitaban mantenerlos a raya. Y ellos eran la causa. Los ilotas eran esclavos y hacían todo. Lo que le permitía a los dueños espartanos dedicar toda su vida y todo el tiempo que tenían al entrenamiento militar y a la creación de los que eran los mejores soldados de la época y del mundo, y hasta ahora. Bueno, acá nos explican. La Agoge era una escuela en la que todos los espartanos a partir de los 7 años hasta los 20 años tenían su entrenamiento militar solamente enfocados en la creación de los mejores soldados. Entonces, la admiración que despertó esto tanto que Hitler dijo que ellos debían ser eran el superhombre, expresado por Nietzsche. Entonces tomaron la ideología nietzscheana y la aplicaron a lo que era la sociedad espartana, y en los colegios se enseñaba acerca de la cultura espartana. Sin embargo, la estructura política y social de Esparta era socialista. ¿Por qué? Era una sociedad gerontocrática, o sea, los ancianos tomaban las decisiones, porque si usted llega viejo en una sociedad espartana es porque usted es muy fuerte. Entonces ellos tomaron esos ancianos, que era la Jerusia, controlaban a los 10.000 que consolidaban el ejército espartano, que eran los iguales, y tomaban todas las decisiones a la par. Ellos se educaban a la misma edad durante el mismo periodo de tiempo, se casaban en el mismo periodo de tiempo con las personas que determinaban los estadistas, la Jerusia y sus podónomos. Podónomos sería algo de pies. Pedónomos, niños, nomos, enseñanza, conocimiento. Entonces tenían un sistema en que cada adulto apadrinaba un niño y le enseñaba. ¿Acerca de qué? De respeto al Estado. Entonces tenían una supremacía, tal como toda la sociedad griega. Como les estaba comentando, una persona no es ciudadana si no pertenece a un Estado. Y no es una persona, sino es un ciudadano. Lo que los espartanos llevaron al extremo, porque ellos decían, solo 2 personas merecen una lápida en Esparta. El soldado que muere a favor de los intereses del Estado espartano, o sea, si mueres por el país tienes una lápida, y la mujer que moría dando a luz, porque ella moría dando a luz a los soldados espartanos. Equiparable a lo que hacía Napoleón, porque hubo un caso en que una mujer embarazada quería pasar por una calle y los ejércitos napoleónicos estaban llegando y no la dejaban pasar. A lo que Napoleón, al ver, dice: deteneos, soldados, la madre de los futuros ejércitos de Francia necesita pasar. Obviamente pues todos los soldados se detuvieron y dejaron pasar a la mujer embarazada, que estaba embarazada de un futuro soldado francés que iba a conquistar el planeta tal como Napoleón quería. Similar a eso era la visión espartana. Las mujeres eran yeguas de cría, yeguas muy bien tratadas. Helena de Troya era espartana. Entonces
las espartanas estaban consideradas como las mujeres más bellas del mundo. Sin embargo, en este socialismo que manejaban, todos tenían las mismas granjas, todas las granjas medían lo mismo, todas las personas vestían igual, todas las personas comían lo mismo, todas las personas se educaban en el mismo rango de edad, se casaban en el mismo rango de edad, tenían los hijos que iban a servir al Estado y a los intereses de Esparta, que era el control de los hilotas y la guerra. Esta sociedad es bastante particular y no se ha repetido en mucho. Por supuesto, los nazis quisieron, y aunque su estado, su consolidación sociopolítica era socialista, tuvieron la única forma de que algo se sobreviva es cuando se elimina el mercado. Y ello hicieron que en Esparta no circulaba el dinero. Entonces no había comercio. ¿Y todo esto por qué? Es que ¿por qué sucedió todo el aspecto espartano? Voy 20 minutos y no he comenzado ni siquiera la mitad del libro. Me disculpo por esto, si va a tardar una hora, tardará una hora. No hay nada que hacer. ¿Qué lleva a esta sociedad a hacer? Licurgo es quien creó la constitución espartana, quien creó las leyes. Él una vez recorrió todos los países y adoptó todo lo mejor de los sistemas militares de Egipto, de toda la Mesopotamia, y llegó e instauró las leyes en Esparta como una decisión. Es decir, todo el país en conjunto dijo: vamos a cambiar, vamos a cesar las artes, vamos a hacer todo y vamos a adoptar las leyes que Licurgo impuso. Y las que él impuso fueron la consolidación de un estado militar. Porque entendamos que los países tienen ejércitos, pero es que Esparta no tenía un ejército. Esparta era un ejército, era un campamento armado en todas sus formas. Por lo tanto, las designaciones eran muy... Las designaciones tanto de suelos como de viviendas como de culturas eran extremadamente planificadas, centralmente planificadas. Muy contra la descentralización del libre mercado. Es por lo tanto, esa es la razón a la destrucción del mercado, de la circulación de moneda, que se dice que Esparta era un socialismo primitivo. Si funcionó o no, queda a criterio de cada persona que ahonde en el estudio de la sociedad espartana, admirada tanto por la ultraderecha nazi, así como por el socialismo soviético. Así que cada persona tiene que poner en su corazón y decir qué tan válida es un estado militarista que controle a nivel central todos y cada uno de los aspectos de la vida de las personas a un nivel tiránico. Ahorita solamente podríamos tomar Corea del Norte como un ejemplo de un estado espartano. Sin embargo, bajo muchas otras condiciones y respetando sus condiciones sociales. Entonces, seguimos en el libro. Seones no lo quería nadie. Porque primero era un tullido. Entonces, digamos, en el desarrollo conocí a distintas personas y mediante la persona que era terminó ganándose los afectos de distintos soldados. Esa es la parte que más me encanta a mí del libro, por lo tanto no la quiero spoilear en la forma que no quiero contar cómo fue el desarrollo. Sin embargo, entre intrigas palaciegas, ya había acontecido la batalla de Maratón, en la que los atenienses derrotaron a la primera invasión persa de Darío, que es lo que relatan al inicio de la segunda película de 300, cuando Temístocles mató a Darío y Jerjes vio desde la barca cómo observaba cómo asesinaban a su padre. Entonces llega el cuarto año del ascenso de Jerjes al poder, cuando inicia la invasión más grande del planeta, que ha surgido la movilización más grande de un ejército. El día de la invasión de los Estados Unidos y los países aliados a la Europa controlada por los nazis, fue la única que logró, el desembarco en Normandía fue la única que logró equiparar y superar lo que hizo Jerjes al invadir desde Asia a la pequeña nación griega. Un aspecto cuando Diéneques, que es el coprotagonista, por decirlo de alguna forma, porque es el espartano que más se nombra, que es el mismo que aparece en la película junto a Leónidas, al que le matan el hijo. Diéneques estaban reuniendo información en las islas griegas y en el Asia Menor, que eran hijas de las sociedades helenas. Estaban reuniendo información y un marinero egipcio hizo lo que quizás
era el punto que marcaba a nivel psicológico la diferencia de un soldado y un habitante espartano con respecto al resto del mundo. Porque lo que hizo fue desplegar un mapa donde veía lo que era la Grecia. Entonces mostraban el Ática, la zona de la Lacedemonia del Peloponeso, la zona ateniense. Lo que son lo que hoy conocemos como los Balcanes. Después de ver el estrecho de Dardanelos, por supuesto, habría la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, y todo el continente asiático. Empezó a desdoblar el mapa para mostrarle la cantidad de kilómetros y de meses que significaba moverse de un extremo a otro de lo que era de Susa, Babilonia, de Turquía, Egipto, Persia, en ese momento que era Persia, Egipto, o sea, el norte del África, por supuesto toda Siria, lo que ahorita es Palestina, Israel, hasta Turkmenistán, o sea, el borde el borde sur de Rusia, eso era persa. Turkmenistán, todos los están, Irán, Afganistán, Arabia, hasta la parte norte de India, limitando solo con China. Todo, absolutamente toda Asia era Persia. Estos pueblos nómadas de caballos y de citas se enfrentaban a un pequeño pueblo, que eran los griegos, pero que estuvieron combatiendo entre ellos desde siempre y que desarrollaron un estilo de pelea bastante inusual, que fue el mismo que usaron los macedonios con las falanges pues con las que conquistó Alejandro Magno la misma Persia, y era infantería pesada. Entonces los griegos eran infantería pesada armados de cobre y de bronce, que peleaban en grupos como un erizo. La frase que usan todos los historiadores, pues un historiador y que he partido del análisis de lo que es un espartano, es: el zorro conoce muchos trucos, el erizo conoce solo uno, pero le funciona perfectamente. El erizo no ha modificado nada de la misma forma que el gran tiburón blanco no ha evolucionado desde el principio de los tiempos, porque no es necesario, porque lo que tienen les funciona a la perfección. Los demás podían tener 2 millones de soldados que llegaran por miriadas a través de una caballería ligera y de una infantería ligera. Pero lo que eran los griegos, lo que era el hoplita en general, eran 40 kilos de panoplia de bronce, un escudo de roble cubierto con un latón de bronce de 7 kilos y zarizas, lanzas largas con las que todos se agrupaban, protegiéndose el uno al otro, completamente blindados, luchando. A nivel estratégico, ¿por qué se tomó las puertas? Pues porque era un canal estrecho donde los números no importaban, porque por más se generaba un cuello botella de soldados y no podían avanzar. Es por eso que se eligió las puertas. Ahí lo explican a la perfección y con mucha más verosimilitud de lo que yo le estoy diciendo. Sin embargo, era para explicar la diferencia del soldado griego versus los millares de soldados esclavos de naciones conquistadas bajo la fuerza, que eran obligados a atacar otro pueblo, mientras que ellos están protegiendo su propia tierra. Con un nacionalismo tan ferviente, es que ustedes en serio no se imaginan el nivel de nacionalismo que maneja cada ciudad-estado y el concepto de helenismo en esos tiempos cuando se está combatiendo. O sea, no era solamente liberar su propio país, sino su propia concepción de ser. Mientras que los otros eran soldados esclavos que estaban siendo empujados por los látigos de sus compañeros, tal cual como se ve en la película. Entonces, llega un punto. Por supuesto, lo que es la sociedad espartana busca uno de los aspectos humanos de excelencia y perfección que más llega, y es la virtud. La excelencia a través de la disciplina. Tanto así que los mismos hilotas, esclavos, mesenios que tenían, digamos, cada soldado espartano iba con 2 hilotas, que eran los que se encargaban de la armadura, de las armas, de la comida y todo. En el último de los días, fueron 6 días, en el último de los días los liberaron y ellos se rehusaron a irse, se quedaron, colocaron las armaduras de los caídos y lucharon hombro a hombro con sus propios captores. De la misma forma los escuderos, el mismo Seones y otros mercenarios que estuvieron allí como un llamado suicidio, el proscrito jugador de pelota. Todos ellos se quedaron a luchar, no solamente por lo que se veía, es que hay tal cantidad de personajes. Hubo un comerciante que llegó, su carreta se había dañado en el paso de los, es que hay muchos puntos, en el paso de los ejércitos,
y los muchachos espartanos lo ayudaron a arreglar. En favor de ellos les regaló algunas cosas que llevaba. Cuando empezó la batalla, pues obviamente empezó a hablar con ellos y les regaló todas sus cosas. Después del primer día de batalla, vio tal sacrificio de estos jóvenes que dio absolutamente todo. Vendió su mula, les dio la comida, les daba de todo, iba de lado a lado, inspirando a los jóvenes. Cuando Leónidas viene que le preguntaron que por qué no se iban al momento de retirarse, cuando ya todas las fuerzas en el último día, cuando solamente se quedaron los restantes espartanos de los 300, los 1000 tespios y algunos otros tebanos. De las fuerzas totales que fueron a las puertas de las Termópilas, que fueron 7000 soldados, no solamente 300 espartanos, él dijo que él no podía, porque ¿cómo va a irse él a disfrutar de la libertad mientras que hay jóvenes que están dando la vida por defender la Magna Grecia? Era uno de los aspectos tantos que me causaba un nudo en la garganta. Me causa un nudo en la garganta. Hace 2 días me volví a releer el libro para este video. Y hay muchos. Hubo otro punto cuando los espartanos iban caminando hacia las Termópilas. Y hubo una confusión de fechas porque no manejaban el mismo calendario. Entonces algunos le decían a los mismos meses de diferentes formas. El caso es que el pueblo que estaba a la espera de los soldados espartanos se equivocó, pues debido al malentendido hubo 2 semanas de diferencia de la llegada. Entonces ellos pensaban que los espartanos no iban a llegar a acudir a la batalla. Entonces se fueron. Entonces cuando los espartanos finalmente estaban caminando hacia las puertas, veían columnas de refugiados llevando lo que podían. Obviamente eran mujeres, ancianos y niños. Lo que conformaban el grueso. Entonces estos refugiados de mujeres, ancianas y niños, al ver los soldados pensaron que eran el enemigo y salieron corriendo dejando todas sus pertenencias con los niños en brazos. Pero cuando desde lejos vieron ondear las capas escarlatas, que eran el símbolo del ejército espartano, volvieron presurosas para confirmar. Tomaron a soldados de las manos y los besaron enjuagadas en lágrimas y les preguntaban a todos si ellos eran espartanos. Por supuesto, en el camino ya se habían encontrado con algunos corintios y tebanos, y los que no eran espartanos que recibían estas preguntas decían que sí, porque representaban la esperanza para estas mujeres de que finalmente el ejército más poderoso haya llegado a ayudarlas. Y aquí llega quizás el aspecto que más me encanta de esta escena, que es que sin ninguna orden, sin que Leónidas dijera nada, sin que ningún capitán se los ordenara, todos los soldados redoblaron la marcha porque vieron lo que estaba en juego. La forma en que todas estas mujeres esperanzadas y aliviadas finalmente les entregaban a ellos toda la esperanza de su propia supervivencia, les hizo ver todo lo que estaba en juego. Entonces redoblaron la marcha, el séquito tanto de mulas que llevaba la comida y los enseres, como los demás que los estaban siguiendo quedaron atrás, mientras todos los soldados, que se había determinado que cada espartano llevaba un hilota que lo asistiera. Entonces los soldados estaban cada soldado con 100 kilos de equipo, mientras que el asistente llevaba otros 100 kilos entre el molino, la comida y todas las demás indumentarias, caminando por todo el camino hasta llegar a las puertas, de afán ante lo que se estaba llevando a cabo. Entonces, digamos, este punto de inflexión muestra la epicidad que es este libro. O sea, si alguien quiere ver algo épico, olvídense de las películas de Alexandros, de la misma película de 300. Este libro realmente cuenta a tal detalle y en tal forma tan cruel y tan macabra lo que era la sociedad espartana, pero en cambio la esperanza que significaba la presencia de sus soldados para el mundo, como para la lucha contra los persas, a un nivel en que es sobrecogedor para el corazón. Simplemente hay muchas escenas. Ese comerciante que se quedó con los jóvenes diciendo que él no se iba a marchar, murió en la misma batalla. Cuando solo quedaban algunos cientos de soldados defendiendo el paso, hubo una campal batalla por el cuerpo para sacarlo y llevarlo. No pueden enterrarlo, pues porque era el último día y ya no habían soldados para hacerlo. Pero querían rescatar el cuerpo por el simple simbolismo que había. Él no era un rey, no era un capitán, ni siquiera un espartano. Simplemente era un hombre que, conmovido en el corazón del sacrificio que estaban diciendo estos jóvenes, entró al campo de batalla para salvarlos y murió.
y dieron la vida y murieron 4 hombres rescatando su cuerpo. Entonces, digamos, son ese nivel de historias que realmente, aun cuando ahorita lo recuerdo, se me corta un poco la voz de la emoción que significa este tipo de historias. Muchas acontecieron, demasiadas historias acontecieron pues a partir de Diomaca, de intrigas palaciegas que sucedían en Demarato, un rey de puesto espartano que estaba en la corte persa indicándoles todo. Y el interés que tenía Jerjes de conocer las historias no de los reyes, no de las grandes intrigas palaciegas, sino del soldado a pie contra el que él estaba enfrentándose, que durante tantos días le supuso la problemática de la que Seon es nuestra protagonista, quien relata la historia, hizo parte. Entonces él está contando la historia de la visión de un soldado a pie, de los que él está enfrentando, y era la visión que Jerjes quería conocer. No tanto la de Marato, un rey, sino la del soldado a pie, sobre todo uno que ni siquiera era un ciudadano espartano. Acontecieron estos que muchos. El reencuentro que tuvo Seones con Diomaca años después, en Atenas, todo orquestado por la esposa de Dieneques. Las mujeres espartanas siempre decían, es cruel, las leyes de Licurgo nos obligan a no llevar maquillaje, a no llevar joyas. Sería muy injusto que no nos dejaran un poco de chisme y manipular a los hombres por debajo de cuerda. Otro aspecto de las mujeres espartanas que decía era, cuando lo interrogaron a Seones en una ocasión, debido a cosas que había sucedido, le preguntaron que quién gobernaba. Entonces él dijo, pues dio la respuesta política, y las mujeres se vienen entre sí, sí, se supone que sí, dando a entender que ellas son las que gobiernan en realidad. Como es, pues no decir que es la realidad, es en la práctica, pero al lado de cada hombre hay una gran mujer. En este caso, en sociedades tan machistas, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Realmente el poder lo ostentan ellas. Y lo demostraba la esposa de Diene, que es que en todas las historias que mostraban respecto a ella, mostraba un coraje absurdo, porque ella entró al gimnasio donde entrenaban los soldados, donde ninguna mujer podía entrar. Entró exigiéndole a Diene que la desposara porque su esposo había muerto. Y quería que él como hermano la desposara. Al frente de hombres no le importó y lo obligó a casarse. Misma escena se repite con un... Es que es en serio, esta historia sí no se las quiero adelantar, pero lo que expresa el valor de la mujer espartana en esta historia no desmerita en absolutamente nada respecto al valor que mostraban los hombres en batalla. Sobre tu escudo, o con tu escudo al lado, o sobre él. Era una frase que decían las madres espartanas a sus hijos, es decir, vuelve victorioso con tu escudo, o sobre él como un cadáver. O sea, vence o muere. Esto demuestra el amor espartano de una madre, la fiereza que es una mujer. Dos frases más que son de mis favoritas de este libro. Cuando la esposa de Diene, que está hablando con Seones, y le dice que todas las mujeres helénicas admiran a las espartanas, diciendo que a pesar de que ellas ven morir a sus esposos, a sus hijos, no lloran y no expresan. Entonces ella dice, ¿es que acaso creen ellas que nosotros amamos menos a nuestros hijos que ellas? ¿O amamos menos a nuestros esposos, a nuestros padres? No podemos mostrar debilidad, porque sería un irrespeto para ellos y porque nuestras leyes no lo prohíben. Otra frase, los dioses dan con una mano, quitan con la otra. Dejan vivir a quienes no lo merecen y hacen morir a quienes no lo merecen. Dan con una mano y quitan con la otra, pensando en leyes para ellos que son desconocidas para nosotros. Es que si me pongo a relatar frase por frase todo lo que tiene este libro, no acabo jamás. Sin embargo, mientras Seones está contando todo lo que vivió, toda su infancia, y cómo intentó adaptarse, cómo finalmente llegó de ser un inmigrante a esta ciudad y convertirse en el escudero del capitán del ejército que era Dieneques. Dieneques, quien fue a la guerra con Alexandros, que era el joven a quien le enseñaba, su abanderado, su apoderado, quien fue con el padre que murió en batalla, los gemelos que vieron a su hermano morir en batalla y aún así combatieron.
Es que demasiado sentimiento recordar, porque fue hace 2 días que me lo volví a leer. Y me emocioné de la misma forma que cuando la primera vez que tuve la maravilla y la fortuna de encontrar este libro. Al final todo concluye, pues por supuesto como es un libro histórico, por supuesto no puede saltarse la realidad de lo que sucedió. Muestra un intento de asesinato que hubo un grupo especial en el segundo o tercer día, cuando ya los 10.000 inmortales estaban rodeando el árbol, la montaña para atacarlos por la espalda. Cómo ellos hicieron una misión para asesinar a Jerjes y cómo estuvieron de frente y cerca, el mismo Seones y todos los protagonistas. Estuvieron enfrente de Jerjes y estuvieron a punto de matarlo. Que por supuesto fracasó la empresa, pero dan muchas apartes de cómo los integrantes efectivamente sí ejecutaron esa teoría con respecto a la historia que se iba relatando por parte de Seones posterior a dicho ataque. Es que Dienekes no podía alzar el brazo por encima del hombro de heridas de batalla, no podía doblar el tobillo, había perdido un ojo y aún así estaba en una de las misiones suicidas más increíbles. A Alexandros le habían fracturado la mandíbula, estaba con una goma que le sostenía el hueso y aún así le cortaron la mano en la incursión y murió. Y ya es cuando el capitán Dienekes grita como cuando matan al hijo en la película. Eh, suicidio que era un escita que llegó de la misma forma que Seones a Esparta, que tiene una historia, wow. Finalmente termina siendo un filósofo que expresa la forma en que la fobología, la ciencia del miedo que viene, que se estudiaba, finalmente están intentando buscar cuál es la antítesis. Porque si ustedes dicen afobia, implica sin miedo, que no es un concepto como tal, sino simplemente la carencia de un sentimiento. Entonces intenta expresar qué es lo contrario al miedo. Los espartanos, claramente como estudiantes de la guerra que eran, tenían que ahondar en todas las interacciones de la mente que implica ser un soldado. Eso implica la catalepsia, que es la invasión de los sentidos de la ira o del temor que impide pensar. La pseudoandreia, que era el falso valor que se infunde en las personas al gritar antes de un evento. Los espartanos no gritaban, porque su disciplina interna. Los que gritan, los que ladran, el perro que ladra, es aquel que necesita imbuirse de un valor antes de una acción. Pero es que el valor no debe ser falso, porque de la misma forma en que llega, de la misma forma se va. Es por eso que las motivaciones y las charlas motivacionales no sirven. Porque es que una persona se siente motivada, igual que un religioso que va a misa o un protestante que va a culto, siente ese arribo de adrenalina durante unos minutos, durante un día, y necesita de otra inyección. Es una droga que necesita constante renovación para que funcione así, no en la vida. La vida tiene que ser una constante disciplina, una autodisciplina que lo hagan actuar bajo condiciones fuera de lo normal, de la forma más normal. Esa es la definición que el autor en algún punto da a entender y que es la forma en que yo entiendo la disciplina. Actuar de forma normal en condiciones fuera de lo normal. Eso es la disciplina. Quiero que sean los espartanos, ellos no gritaban, no cambiaban sus tácticas. Por más cansados que estuvieran, seguían puliendo los escudos y presentándose perfectamente ante el enemigo, que fue algo que cometieron en las Termópilas. Finalmente, pues claramente todo sucedió de la forma. En el estrecho de Artemisio. La capitana Artemisia en el estrecho de Salamina perdió la batalla. En Platea, el ejército de tierra fue vencido por la coalición de 40.000, bueno, de 10.000 espartanos, alimentado con los periódicos, que eran los habitantes cercanos a la ceremonia, que no eran los mesenios esclavos, junto con sus ilotas, que llegaban a un número de 60.000 soldados, liderando la coalición total de hoplitas de toda la Grecia Magna, peleando contra los millares de persas que quedaron peleando en Grecia, porque Jerjes se devolvió y dejó al general Mardonio, obviamente perdiendo la batalla de Platea. Allí Gallo era un hijo bastardo de un espartano y una mesenia. Y fue un hilota, odiaba el caso de Gallo es genial porque a lo último él termina aceptando él odiaba a los espartanos, reconociéndose a sí mismo más como un mesenio hilota que como un espartano.
lleno de todas las virtudes que el más virtuoso de los espartanos tenía, siendo esta la musculatura, el tamaño, la velocidad y la fuerza y el talento de batalla. Al final él encuentra al encargado, al escriba persa, que es quien está escribiendo la historia de Seones. Y es salvado porque menciona el nombre y explica la forma en que entregó el cuerpo de Seones una vez terminó su relato, él murió. Y entregó su cuerpo a un templo griego donde tuvo las exequias que requería y donde su prima Diómaca pudo presentar los respetos del último que le queda de familia. Cuando Seones se encontró con Diómaca, a través de las incipiencias y las intrigas que expresaban las mujeres espartanas, fue muy interesante porque él quería quedarse con ella como esposos. Sin embargo, ella estaba devastada. Ella tuvo que haber pasado lo mismo que él pasó en Grecia, en Esparta. Ella lo sufrió en Atenas. Tuvo que prostituirse, tenía 2 hijos, estaba de sacerdotisa de Perséfone. Perséfone, o quien es conocida también, la esposa de Hades, de la Core. Core tiene una connotación de muerte. Perséfone es aquella que sale de la muerte, de la vida, que representa el renacimiento de los granos. Por eso es hija de Demeter. Mientras que Core tiene una connotación de muerte. Entonces aquella que no corre el velo. Ella era sacerdotisa de Core. Y muestra, y le cuenta a través, en un breve encuentro, le cuenta todo lo que tuvo que haber soportado, de cómo tuvo que prostituirse, de cómo ella tenía 24 años más o menos para el momento en que estaban hablando, y se veía como si tuviera 40 y le hubiera pasado la vida. Mientras que él sí cumplió su sueño, fue un soldado y finalmente terminó muriendo en lo que él quería, que fue junto a sus hermanos guerreros, que es una de las conclusiones que da suicidio. Él cita que terminó filosofando el último día de la batalla, quien con una herida en la entrepierna estaba a punto de morir y aún así se fajó para seguir peleando. O sea, lo que quedaban a lo último, tal como expresa el historiador de quien contó toda la historia de la Grecia, era que los espartanos ya no tenían armas, las espadas estaban rotas, las lanzas estaban quebradas, no había un escudo hecho, absolutamente nada. Ellos pelearon con los resquicios que quedaban, y cuando ya no quedaba nada, se quitaban los cascos y peleaban con los cascos, mellados, muy al estilo de Capitán América cuando está peleando el solo contra Thanos. Al final o sea, hay millones de soldados persas atacándolos con flechas y lanzándoles de todo. Y los últimos estaban peleando a puño limpio y ahorcando mientras recibían cientos de lanzas porque ya no habían armas. Seones quedó vivo, relató, y su prima Diómaca, semanas después, fue al lugar de las Termópilas a presentar los respetos. Junto cuando Simónides, el poeta que expresó el más simple de los epitafios. No va a quedar nada de nosotros más allá de lo que hagamos en este día, decían los espartanos. Nosotros no dejaremos grandes templos, no dejaremos una gran historia, no dejaremos arte ni música. Simplemente dejaremos aquello que hagamos aquí. Era lo que expresó Leónidas en el momento que estaba en la batalla de las Termópilas. A lo que Simónides, el poeta quien relató el epitafio en este lugar, expresó de forma tan perfecta, que es: extranjero que pasas por aquí, ve y dile a los espartanos que, obedientes a sus leyes, aquí yacemos. Versos lacónicos. El término lacónico implica no muchas palabras debido a la ceremonia. Estas palabras expresan que ellos estuvieron ahí en pos del deber. Ellos no se marcharon. Cuando bueno, en la película lo expresan con este ser amorfo y que era un espartano que fue enviado que fue alejado del pueblo porque al ser deforme lo habrían matado por el sistema de eugenesia que manejaban los espartanos. Debido a que se generaban los mejores soldados, cualquier defectuoso iba a ser asesinado. Era abandonado en el monte Taygeto para que los lobos lo devoraran. Se me olvidó el nombre. Efialtes. En el libro no nombran precisamente un Efialtes, pero sí dicen que alguien los traicionó y que los 10.000 inmortales persas rodearon la montaña para atacarlos por detrás. Cuando Leónidas supo esto, que en el libro lo expresan a través del intento de asesinato de Jerjes en su propia tienda,
Cuando volvieron al campamento dieron claramente la veracidad de los hechos de que los 10.000 inmortales los estaban rodeando. Ahí fue cuando Leonidas ordenó a toda la coalición de los que quedaban de la coalición griega que se marcharan y que ellos iban a cubrir la retirada durante unas horas. Leonidas lo expresó: si nosotros no soportamos unas cuantas horas, las hordas enemigas nos van a acabar. Necesitamos aguantar unas horas. No quedaban más de 100 de los 300 espartanos, los 1000 tespios y algunos tebanos. Ellos fueron quienes representaron la última de las batallas, que fue cuando terminaron derrotados, que Leonidas muere, es descuartizado por Jerjes, y ya posteriormente sucede la batalla de Platea después en el istmo de Corinto, que fue cuando fue totalmente derrotada Persia. Años después, Alejandro Magno concluye la derrota de Persia conquistando el imperio, desangrándolo y generando pues, la guerra de los diáconos de sus generales posterior a su muerte. Este libro es epicidad pura, no hay nada que hacer. Es epicidad pura y creo que es el mejor libro de Steven Pressfield. Lo dije muy por encimita expresando porque ya creo que voy por sobre la media hora. Sino quiero hablar de este libro porque es que es mi libro favorito. Simplemente es epicidad pura, 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 pura. Y eso, por acá está el otro libro, El Ejército Perdido, de Alejandro Valerio Máximo Manfredi, que es otro de los que me encanta. Pero Puertas de Fuego siempre se halla regalo en mi corazón por todo, absolutamente todas las historias. No solamente del Dio Macalabruxios, que fue una de las muertes que más me dolió, la del mercader que murió estando junto a los jóvenes, el momento en que las mujeres esperanzadas lloran, la forma en que los soldados van, absolutamente todo lo que sucede, los arrebatos de valor que tenía la esposa de Diene, que es Pitameco, el marino egipcio que les dijo, que les mostró el mapa acerca de lo pequeña que era Grecia comparada con toda la grandeza de Persia y que aún así perdieron. Todas son historias, todo lo que aconteció con Alexandros, el crecimiento de los personajes, la forma de abrazar la virtud, la disciplina y de expresar con ello lo mejor del alma humana a través de lo que quizás es lo peor que puede haber, que es la guerra. No eran poseídos por el espíritu de Ares, sino por el espíritu de Atenea, las guerras que tienen que ser. Ares es el espíritu de las batallas que deben ser luchadas en el aspecto más cruento y cruel, mientras que Atenea es la diosa de la guerra, pero de las guerras que deben ser luchadas en pos de la libertad, la virtud y todo aquello que expresa la mayor bondad del ser. El ser humano expresa tanto su mejor versión como su peor versión en las dificultades, y no hay mayor dificultad que la guerra, que es la que expresa, la que hace emerger del hombre lo más valioso que tiene. Por lo tanto, es una de las características intrínsecas de la naturaleza humana, las características intrínsecas de la naturaleza humana, porque expresa todo en la guerra. Sí, absolutamente todo, sobre todo en este punto. Obviamente no estamos hablando de la guerra moderna donde se abandonó el honor del guerrero como fue en el periodo Meiji, que es de la película del último samurái. Entonces ya con esto y diciendo la última frase de extranjero, ve y dile a los espartanos que obedientes sus leyes aquí yacemos. Fuera el molón lave, que es la respuesta que le da Leonidas a Jerjes del ven y tómalas. Fuera del comentario sarcástico de Diene, que es cuando las flechas taparán el cielo y él dice perfecto, pues lucharemos en las sombras, que expresa, el autor magníficamente expresa que es a través de la comedia la única forma en que se puede sobrevivir a la crueldad de la guerra y de la vida. Entonces es a través de esto que mi recomendación de esta semana, mi review del libro Puertas de Fuego de Steven Pressfield, concluye aquí. Iba a disfrutar un poco de whisky, pero me pusieron la segunda dosis de la vacuna. No puedo decir el nombre de qué, así que no puedo beber. Pero esto merecía de ser disfrutado con un poco de whisky y un buen habano. Entonces, espero que hayan disfrutado. Por supuesto, en el live. Yo tengo algunas muletillas, lo sé, pero es que ya me acostumbré que en la edición cortan todo esto y no aparece. Pero acá, como lo subo directo, entonces me perdonarán un poco. Espero que el sonido haya quedado bien. Me estoy esforzando un poco en el asunto de la iluminación. Como ya les dije, según las normas de mi manager, que me está haciendo ojitos, que está demorando mucho por acá.
va a haber un mayor flujo de videos, entonces denle like, suscríbanse, compártanlo. El algoritmo reconoce y premia mejor a los videos que tienen interacción durante los 3 minutos, entonces esto lo tuve que dar dicho al principio. Pero nada, entonces acá terminamos, nos vemos en 3 días con alguno otro de los videos de la tanda de videos que tengo que hacer. Entonces, sigan con mis compañeros del podcast y nada, buenas noches, hasta luego, muchas gracias.